Esto que está por detrás de mí es el Fuerte Apache, también conocido como el barrio Ejército de los Andes aquí en la capital argentina. Un barrio que nace en los 70s como una solución del gobierno al hacer estos grandes edificios para darle habitación y vivienda a muchas familias que el mismo gobierno en ese entonces estaba desplazando para combatir un problema de los 70s en la Argentina militarizada, el problema de las villas, de los asentamientos, de las estructuras, y esta fue parte de la solución urbanística del momento. Este Fuerte Apache es muy conocido aquí en Argentina, no solo por su look, por su estética, sino por todas las historias que se esconden detrás de sus muros. El estilo de vida de la gente aquí, pues siempre ha sido un estilo de vida muy precario, con muchas carencias, mucha pobreza, lo que lleva también a mucha delincuencia, ganándose la fama de ser uno de los lugares más peligrosos de Argentina. Pero seguramente que al mismo tiempo es mucho más que eso. Así que estamos aquí en el Fuerte Apache con la cara de Carlitos Tevez aquí por detrás de nosotros. Vamos a investigar. Pero en este video estamos acompañados de un parcero que nos va a hacer el tour, hermano, y yo comencé el video mal diciendo es que Fuerte Apache en la capital argentina, y es todo lo contrario. Acá estamos en provincia, zona este, Fuerte Apache, Ciudad de la City, quien les habla el Messi Perro. El parcero es un personaje muy reconocido aquí del Fuerte Apache. Junto a él vamos a hacer un tour. Hermano, ¿usted por qué lo conocen tanto por acá? Y yo hago rap, soy uno de los pibes que hace rap acá en el barrio, pero somos más conocidos por lo de la música y bueno, acá estamos, ready. Listo, entonces vamos a entrar al Fuerte Apache. Amigos míos, esto va a estar muy interesante. Don Juan, hermano, una vez más, trayéndome a los sitios interesantes de Buenos Aires. Un gusto nuevamente ayudarte acá con los videos. Un gran saludo ahí para toda la gente. Y estamos en la mejor mano. Me parece que con el Messi vamos a poder recorrer todo el Fuerte Apache. La idea del gobierno en ese entonces era hacer todas estas estructuras, dárselas a las familias. Estaban desplazando las familias de las villas argentinas para ubicarlas aquí. Lugares como la Villa 31, un asentamiento ilegal de ese entonces, constituido básicamente por inmigrantes. Y todas esas familias que hicieron de la Villa 31 su hogar, entre otras villas, pues fueron movidas a lugares como estos, donde el gobierno prometía una vivienda, una mejora en su calidad de vida, y lo que al final de cuentas terminó haciendo el gobierno en esa época fue pues hacer una villa más. En el 89 aquí hubo un incendio muy importante. Uno de estos edificios se prendió en llamas fuertemente y ahí se dejó ver mucho de la carencia, de la vida tan precaria que tenían sus habitantes. Vamos a ver si eso ha cambiado. Si no ha cambiado, sin más que decir, entraremos en sus muros, conoceremos su gente, conoceremos un poco más de su historia. El camino por allá. Vamos a empezar a dar la vuelta por aquí a la derecha. Todo esto es Fuerte Apache, pero este barrio es conocido y muy popular por sus gigantes estructuras. Estos edificios como de 10 pisos o más tal vez, ¿no? Se les llaman los nudos a esos edificios. Claro. Después acá están los más chicos que son, algunos son tiras y otros son monobloc. Y todo eso es parte del mismo barrio. Todo es parte del mismo bar, todo es un círculo. A mí me dijeron que esto fue construido en los 70s y que lo hizo el gobierno como para reubicar familias. Mi vieja estaba en la 31, Sí. mi vieja estaba en la 31 y vino de allá para acá. ¿Y quién la mandó para acá o cómo fue eso? Me parece que hacían cambio como de casa, derrumbaban allá y lo que derrumbaban como que le daban una casa acá. Ah, o sea que si la familia dejaba de derrumbar su casa allá, le entregaban una acá o algo así, ¿no? Claro, porque allá tenían que hacer como casas nuevas. Ah, miren qué curioso el parqueadero de esta moto aquí debajo entre las rejas, pero esa se ve que hace rato no la sacan. Está llena de polvo. Pero más o menos aquí nos damos cuenta un poco del look, de cómo es por detrás de los edificios pequeños, ¿no? Porque estos son los de 3 o 4 pisos, ¿no? Ahorita vamos a ver los de 10 pisos, que son unos monstruosos edificios. Miren muchachos, estos de aquí son los nudos, si no estoy mal. Son estas grandes estructuras y se conectan con unos pasillos metálicos. Pues vamos a ver si en unos instantes, en un rato podemos ir a visitarlos. Pero esta es la estructura que hace que el Fuerte Apache sea tan única, porque realmente yo nunca he visto una arquitectura de ese estilo. Esto es muy típico acá del conurbano, sacar la pileta en el verano, ahora que vienen los días de calor. La pelo pincho, como le llamamos acá. La pile pincho. La pelo pincho. La pelo pincho. Esa no le cambian el agua hace rato. Lleva tal vez todo el verano ahí. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo vamos? Este barrio es un barrio que se construyó para arriba, lo cual lo hace único y muy interesante. Este parque yo me imagino que está aquí desde los mismos años 70 que construyeron el barrio. Seguramente estas eran las áreas que la planificación del gobierno en ese entonces tenía en mente, ¿no? Así como los hemos visto en los parques de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética.
parques de metal que forjan el carácter. Que si usted es niño y se divierte aquí de niño, usted de aquí sale preparado para lo que sea en la vida. Algunos murales también tenemos de fútbol, el club representativo de aquí. Y como vimos también entrando al barrio, pues la figura de Carlos Tevez, ¿no? Futbolista muy importante a nivel internacional, a nivel mundial. Él viene de aquí. Futbolistas como Carlos Tevez han sido personajes muy importantes porque le han enseñado al mundo entero que lugares como estos en Argentina, por ejemplo, no son solo cuna de violencia, sino también son cuna de talento. Y no solo talento para el deporte, sino también para el arte, para el canto, para el baile, para la música y así sucesivamente. Yo soy el Messi, este tema se llama En mi barrio y dice así. Vengo del barrio donde se le dice trucho al coche, donde los piolas de verdad tienen asco a los fantoches, donde los guachos se paran de mano y sin reproche hacen que a los atrevidos se los lleve la mala noche, no miento. Mi nombre está escrito en el cemento, contento, camino y me respalda mi talento. Es cierto que al envidioso dejo sin aliento cuando digo barrio fuerte Apache, cuna de talento. Y aquí con la escenografía del Fuerte Apache por detrás, vamos a conocer también un sitio muy importante, Doña Blanca, una señora que tiene aquí su negocio enfrente justo de las torres más emblemáticas del Fuerte Apache, donde se dice que encontraremos una de las mejores milanesas del país. Eso me han dicho a mí, vamos a ver si es cierto. Yo no sé cómo explicarles el tamaño de estas milanesas, son mucho más grandes que esto. Si pongo mi mano, es que no le llego casi que hasta aquí. Si tomo un cubierto entero, vea hasta dónde llega. Así de grandes son esas milanesotas. No, mire esa vaina con huevo y todo a caballo, la milanesa. Esto es puro heavy metal, puro power. Oiga, ¿y eso por dentro tiene ascensor o eso toca a pie? Hay ascensor, ¿Sí? hay ascensor, tenés las escaleras para subir. ¿Usted cuántos años tiene, hermano? Todo 34. ¿Toda la vida viviendo aquí? Toda la ¿Nació vida aquí? aquí. ¿Y se iría a vivir a otro lado o le gustaría seguir aquí? O sea, estoy viviendo una vuelta cuando me junté 6 meses en un lado, 6 meses en otro lado, 3 veces creo que me voy. Pero no, el barrio es el barrio. A veces me toca irme de gira 5 o 6 días a otra provincia y se extraña. Por más que esté ahí en otra provincia, se extraña. Ah, véalo, el Gauchito Gil aquí también presente. Este lo conocimos allá en la Villa 31, pero vea que el hombre aquí también es importante con la muerte y el Gauchito al otro lado. Aquí tenemos el Santuario del Hombre, véalo, presente en la cultura popular de los barrios aquí de Argentina, ¿no? De Buenos Aires. Aquí uno le deja las ofrendas, ¿no? Hay unas monedas, unos cigarros, pero también hay unas balas. Y bueno, la gente le deja lo que le quiera dejar y pedirle lo que le quiera pedir. Aquí la policía elite de Argentina se les llama la gendarmería, ¿no? Gendarmería, sí. Que son los duros de los duros. Ellos se encargan de todos los problemas de fronteras, de narcotráfico, de trata de blancas, de los temas duros. Ellos son los especialistas y en estos días están rodeando el barrio. Aquí en Fuerte Apache, preciso, vinimos a visitarlo el día que están muy presentes porque hace unos días hubo un inconveniente y parece que a uno de ellos lo mataron aquí a unas cuadras. A un sargento. A un sargento de la gendarmería. Si no me equivoco, era el último día de trabajo, se había retirado. Y bueno, le pegaron Unos buenos balazos. Se valieron en el auto y murió. Y ahora el barrio está un poco más convulsionado que de costumbre. Está un poquito más tenso de lo normal, ¿no? Es que hay presencia, están dándole círculos y círculos los duros de la gendarmería en caballo y en toda la vaina. Y hasta en tanques, me dijeron por ahí que han venido en grandes automóviles y toda la vaina, ¿no? Pasa que esto es así, ¿viste? Matan a un gendarme, el barrio lo tenés lleno de gendarmería, que pum, que pan. Cuando lo agarren a los guachos, listo, ya está. El barrio sigue igual. Esto tiene un look súper industrial, ¿no? Terrazas de reja metálica, escaleras metálicas con concreto, túneles y callejones metálicos elevados como estos tres que se descubren por detrás para conectar estas grandes torres donde ojalá nunca se les dañe el ascensor. Un look bastante impresionante. Yo realmente creo que desde Hong Kong no estaba en una superficie de semejante magnitud y al ojo nada más es realmente impactante y bien intimidante. Y si se dan cuenta, algo curioso es que así se marcan las torres, ¿no? El nudo 2 queda para allá y es muy fácil saber. Nuestro invitado, él vive aquí en este barrio y les voy a mostrar exactamente por qué. Oiga, hermano, yo me di cuenta de una cosa. En la pierna suya así se señalan los nudos aquí. Claro, esto es el logo de cada nudo, de cada tira, de cada monobloc. O sea, el que sabe, sabe. Y si uno le ve la pierna, uno ya sabe exactamente dónde vive, ¿no? Sabe que es del barrio. Hay que
tener en cuenta que como en todo lado y como en todo barrio, ¿no? La gran mayoría de la gente, gente buena, gente trabajadora, gente que solo quiere trabajar, vivir su vida tranquila, nadie quiere meterse en problemas, pero pues no faltan también las bandas, no faltan también los grupos, no falta también la delincuencia, y ahí es donde pagan todos. Y tienen una muy buena cancha, ¿no? Una muy buena cancha de fútbol. Esto es nuevo, ¿no? Esto hace mucho, ahora le pusieron lo que es el césped sintético. Se ve muy buena la cancha. Eso sí, un barrio argentino sin cancha de fútbol no puede existir, ¿no? Pero las condiciones de la cancha como están aquí, realmente muy buenas. Esto es algo que he visto muy seguido en el barrio aquí, que no lo he visto en otros, y son los autos quemados como este, donde pues si se dan cuenta hasta la basura que está alrededor también está prendida en llamas. La razón es muy sencilla. Algunos autos pues son abandonados, ¿no? Como este de aquí. Un autico que era mejor simplemente dejarlo en el abandono, era más caro repararlo que simplemente dejarlo ahí tirado y que se pudra. Pero también están estos autos de aquí, ¿no? Muchos autos quemados. Y la razón es muy simple. Aquí en este barrio pues se ha creado la fama de que cuando se roban un carro lo dejan aquí, le quitan todo lo de valor, como decimos en Colombia, lo desvalijan completamente y después vienen a dejarlo a lugares como estos y les prenden candela. Cuando usted le prende candela a este carrito, ya le quita las matrículas, la chapa, la placa, llámelo como quiera. Ya de ahí en adelante venga la policía, venga el que venga, saber si este era el carro que están buscando es muy difícil. Porque es que yo creo que ni el dueño del mismo carro podría reconocerlo, ¿no? Pero si se dan cuenta le quitan todo, ¿no? Le quitan las llantas, le quitan los rines, los espejos no los tiene, todo lo de valor, todo lo que se pueda revender, chao. Y el resto la latonería y lo que quede pues lo queman, ¿no? Esto es una foto muy popular en este barrio del Fuerte Apache y vamos a encontrar esta foto en varios otros lugares, ya se van a dar cuenta. Pero aquí pasa algo muy curioso, ¿no? Ya que estos edificios son hechos por el gobierno y le entregaron a las familias en aquel entonces, pero también hay por ejemplo estas casitas donde el que construye dice, ya que esta es mi casa, pues todo esto es mi terreno, y construye las cocheras, ¿no? Para el que tiene carro le puede alquilar el auto, de pronto si tiene auto él mismo o si quiere guardar cositas. Se van de esta forma también extendiendo los terrenos como se hace normalmente en las villas o en los asentamientos que ya hemos visitado anteriormente. Aquí tenemos la camiseta, es el 16. Thiago Almada es el nombre, ¿sí o no? Thiago Almada fue... Bueno, ¿todavía juega en la selección argentina? Sí. Ah, o sea que aquí no solo Tevez, sino también Almada. Por eso te digo, acá... Además hay 1 millón de jugadores acá en el barrio. Claro, y aquí tenemos esta camiseta. Son representantes del barrio en donde van, y representan el barrio. O sea que hay alguien de este barrio que ha levantado la Copa del Mundo. Sí, de una. Ah, qué loco, ¿ah? Más los pibes como nosotros nos identificamos con ellos porque salieron del mismo barrio que nosotros y llegaron Son inspiración. Claro, y quiera o no, ellos vuelven para el barrio, todo, ¿viste? Y acá se los trata normal. Acá ellos son normales como todos nosotros. Y eso es lo mejor. Veo que todas las vigas, inclusive debajo de la camiseta, son banderas argentinas, lo cual indica que hay una idiosincrasia bastante fuerte aquí, un patriotismo importante, y no solo por el país, sino por el barrio como tal. Así como lo dice el parcero, jugadores importantes de talla mundial que salen de este barrio y que llevan el nombre de Fuerte Apache a nivel internacional, ¿no? Por aquí, por debajo de la camiseta 16, entramos al nudo 3. Vea eso, puras banderas argentinas en cada una de sus columnas. Y bueno, estamos aquí en el nudo 3. Recuerden, nudo es la palabra que se usa aquí para estos complejos de 10 pisos de altura, ¿no? Ahorita vamos a entrar a uno a ver qué tal, donde la gente seca su ropa a la italiana, por fuera en una cuerda. Hermano, eso allá arriba donde está esa escalera gigante que lleva al techo, allá se puede subir. Es con llave, ¿no? Claro, algunas sí son con llave. Ve poner la del 1 no es con llave. Qué estructura, ¿no? Esas escaleras metálicas que empiezan en el último pasadizo y van para el techo. Es impresionante. El Firulais de Fuerte Apache. ¿Cómo está mi niño? ¿Cómo lo tratan? ¿Todo bien? Tranquilo, tranquilo el perroski. El Fuerte Apachoski. Y bueno, después de caminar por algunos pasajes encontramos esta cancha de fútbol, la cancha del nudo 7. Una cancha muy reconocida aquí en el barrio, muy popular porque es pues la primera cancha, ¿no? Aquí seguramente jugó fútbol
Carlitos Tevez, de pronto tal vez Thiago unos años después, y todo esto que está aquí por detrás, había algunos edificios más que después los derrumbaron por el mal estado en el que estaban. Las familias que ahí vivían tomaron terrenitos, construyeron alrededor, así que este barrio pues no fue diseñado para ser una villa ni un asentamiento, digámoslo, ilegal de alguna forma, donde la gente solo agarra un terreno y construye, pero al fin y al cabo, por el abandono al que fue sometido después, digamos que la intención fue buena. La gente que se quedó sin hogares después del incendio, de estos edificios que se demolieron y todo, agarraron también su pedacito y construyeron empíricamente lo que pudieron, ¿no? Oiga, pero con razón que los jugadores de aquí salen bien entrenados, hermano, porque jugar fútbol en este piso, eso es un reto, hermano. Si usted es capaz de aprender a jugar fútbol aquí, va para el campeonato mundial, porque es que el piso aquí, mire cómo es. Pura piedra y lleno de escombros, ¿no? No sé si siempre ha sido así, pero esto no creo que existan en el mundo muchos zapatos que aguanten tanta piedra. Y no creo que se pueda jugar descalzo aquí, ¿no? Aquí realmente jugar descalzo media hora, usted pierde el pie. Por ejemplo, esta casita que tengo por detrás aquí, justo enfrente de la cancha, ¿no? O esta casita de aquí. Ya son pedazos de tierra que alguna familia dice, esto es mío, lo agarro y armo ahí como yo pueda mi casa y mi ranchito, ¿no? Muchas de las familias que viven en barrios como estos se dedican a la construcción. Muchos hombres, cabeza de hogar a veces, se dedican a la construcción y saben mucho de materiales, de ladrillo, de cemento, y eso también les ayuda como para tener algunos indicios de cómo hacer su propio hogar, ¿no? Entonces, al coger unos ahorritos, unos materiales, un terrenito, ya usted puede montar su casa y seguir con su vida, a ver qué oportunidades se encuentra usted en la gran ciudad. Vamos a pasar por aquí, por el patio de esta casa para volver a salir. Permiso, los firulos. Esta es la casa, este es el patio y este es el camino que nos lleva de vuelta para afuera, ¿no? Curioso es que el camino hacia la cancha de fútbol es a través del patio de una persona que construyó su casa ahí, ¿no? Que verá pasar todos los días los que van para la cancha y de vuelta. Y ahí la gendarmería. Esa es como la cuarta o quinta vez que los vemos ya pasar el día de hoy. La vaina es en serio. Esta de aquí es entonces la entrada de una serie de caminos que nos lleven para el techo de esta monstruosa estructura. Vamos a entrar a descubrir estos edificios, los nudos, los grandes nudos, a descubrirlos por dentro. Este es el comedor de Thiago. Acá está el comedor de Thiago, que tienen todo un par de grafitis de él. El Atlanta. O sea que él juega para el Atlanta allá en Estados Unidos. ¿Y el comedor qué significa? ¿Es un lugar para hacer asados, Ahora para está en hacer comida? Botafogo. Claro, y acá hacen la comida. Pero entonces, ¿cómo funciona esto que es para la gente? ¿La gente viene y come aquí de gratis o paga poquito? ¿Cuál es la razón? No, es gratis. Acá no le cobran nada. El mismo jugador de fútbol envía los fondos para hacer almuerzos una vez a la semana. Tal cual. Y la misma familia la que cocina Claro, y son todo. todos amigos de acá del mismo nudo. Entre wow. todos ellos dan todo una mano, sin fin de lucro ni nada. Para ayudar nada más. Hay de todo acá. Oiga, además de buen futbolista, buen tipo el hombre. Sí, pero es que es lo que le enseñó el barrio, es así. Sí. Acá los vecinos se ayudan todos entre todos. Lo que era la pandemia, vos acá veías todo olla popular en todos lados. Y no era que venía la municipalidad, el Estado, no, todos los vecinos. Esto de todos los vecinos, toda la gente que de acá del barrio, que cuando el vecino necesita, lo ayuda, sin importar ni querer nada a cambio. Y hasta con asado para hacer ahí de vez en cuando un barbecue. Sí, cuando pinta, de una. No, es que esto es en serio. El comedor de nuestro querido jugador de fútbol de aquí de Fuerte Apache. Un tipo fino. Aquí comenzamos ya subiendo, empezamos a encontrar los primeros pasajes metálicos. Nos esperan 10 pisos de ahí para arriba. Hay ascensor. Vamos a tomarlo bajando. Pero yo quería pues conocer los edificios por dentro, así que vamos a echar escalera. Y si son pequeños laberintos de ahí para arriba, ¿no? El que conoce y sabe, pero si a mí me dice llegue al 501, yo no tengo ni idea para dónde, hermano. 5 casas por piso. 5 apartamentos por cada piso. Algunos tienen reja y otros no. Este no tiene reja, pero este sí le puso una reja un poco más interesante, ¿no? Y si nos damos cuenta, las escaleras son en madera, pero los bordes son en concreto. Quiere decir tal vez que le han hecho cambios con el tiempo. Puede ser que algunas reparaciones y le han puesto escalones de madera ahora. ¿Sí o no, el Michi? ¿Qué dice el Michi? Hola, niño. El Michi de algún vecino. Vamos en el piso 3. Quedan 7 más. Allá está el perro que estaba ladrando, vea. Ese se ve que es mordelón. Cada 4 pisos, ponele. En el 4 piso hay pasarela. Cada 4 pisos. Primero, cuarto, séptimo y décimo. En esos pisos es que hay pasarelas metálicas. Ya pasamos algunas. Piso sexto vamos. O sea que el próximo arriba hay pasarela. Y algunos apartamentos aquí tienen su negocio, mire. Hay una tienda para los víveres en un 6º piso de uno de estos grandes edificios, ¿no? Esta es la del 7º piso, la pasarela. Una de las grandes torres con la otra, ¿no? Este hueco, vea, eso se ve de ahí para abajo, hermano. O sea, lo que nos está separando del abismo es
esta reja metálica y estos metales de lado y lado y ya, pero esto es una arquitectura emblemática del Fuerte Apache y a mí me da un poquito de vértigo porque yo no estoy acostumbrado. No, no pasa nada, no pasa nada. Pero si se dan cuenta, hacia allá une, o sea que se unen 3 nudos con este pasadizo. Los 3 son un nudo. Las 3 torres son un nudo. Es torre A, torre B y torre C. Ya. Entonces las pasarelas unen las torres para formar el nudo. Ah, qué loco. Véanlas, en este momento literal estamos flotando a 7 pisos de altura. Y desde aquí tenemos vistas. Allá está la cancha de fútbol que grabamos, si se alcanza a ver con un buen zoom. Y aquí es donde la gente también saca las basuras, más o menos, ahí me doy cuenta de la logística. Ay, vea el ascensor cómo es. Una reja que pues vamos a mirar para abajo. De aquí para abajo son 7 pisos. Es una estructura muy industrial. Es más, ahí se está moviendo, vea. Quiere decir que el ascensor está subiendo. Ahí viene. ¡Wow! ¡Qué loco! Vamos a esperar a que llegue el ascensor. Véalo. Ahí va el ascensor para arriba. Buenas. Subió la gente y se ve, ¿no? Qué interesante vaina. Vamos a echar más para arriba a ver el techo de este edificio. Hermano, yo camino aquí como con miedo porque esa estructura de eso es de ahí para abajo, ¿no? Piso 9. Menos mal tiene un ascensor. ¿Y el ascensor siempre sirve o hay días que no sirve? No, siempre, menos de noche. ¿De noche no sirve? Tienen un horario, ponele hasta las 11 de la noche, capaz a las 12. ¿Y eso por qué a las 11 ya no sirve el ascensor? Y porque ya no se lo puede usar. Desde aquí se ven buenas vistas de Buenos Aires. Ya las muestro desde arriba. Solo hasta las 11, 12 de la noche. Salís a bailar una noche, venís a la madrugada y te toca subir los 10 pisos. Sí, si usted tiene que hacer algo, salir de su casa a las 11 de la noche, aquí le toca por la escalera. Y aquí vamos en el pasillo del último piso. Sí me da un poquito de vértigo porque es que miren, esta lata, eso está roto, hermano. Y eso de ahí para abajo sí se ve el abismo. Es increíble que pues aquí uno tenga que caminarlo y suena para llegar a la casa, ¿no? La encontramos, amigos. Esta escalera que está flotante, hermano. Vea esa escalera metálica, cómo es, que está flotando en el aire a semejante altura. Esto me parece loco, muy loco. Ah, bueno, pues es que no es de que esté abierta con llave, uno no se puede meter ahí. Sí, también. Lo que pasa es que ahora le pusieron el candado y se ve que perdieron la llave. Entonces habrán abierto así, ¿ves? La barreta están ahí, después la sueltan y ya queda vuelta por el hijo. Bueno, los parceros ya están ingresando al tanque, ¿no? A mí es que me dan miedo las alturas, hermano. Yo voy a intentar. Va a ser una aventura para Fuerte Apache, ¿eh? Vamos alto, Acordate del nieve. Acordate del nieve. Ay, no estoy seguro. Me da miedo, hermano. Medio, no te agarra vértigo, que después no te podemos bajar, tengo que llamar a la bombera. Juan, después de esto mínimo una bandeja país, algo cuando vaya para Colombia, ¿eh? Hermano, después de esto, lo que necesite. Bueno, amigos, no hagan esto cuando vengan a Fuerte Apache. Déjeselo a los profesionales, porque esto es alturas en estructuras muy frágiles. Vamos a seguir subiendo, a ver cómo son los tanques del edificio aquí, hermano. Pucha. Es que además yo lo estoy haciendo con una sola mano, ¿no? ¿Cuánto falta? Ay, Dios mío, esto no es Orlando. ¿Para qué ir a los parques? Esto es de las cosas más extremas que yo haya hecho en mi vida. Pero siento yo que la vista va a valer la pena. Yo no sé quién fue el que dijo que se inventaran esto así. Como en la mente de quién tiene sentido hacer una escalera exterior a 13 pisos de altura. Voy a voltear la cámara para que vean cómo estamos con respecto a las alturas en estas escaleras. Pues tan enclenques, ¿no? Ah, no joda, pero es que eso es un techito. ¿Estás seguro? Soy como el ratón de laboratorio de Juan, primero piso yo. Estamos bien, estás asegurado, Juan. No joda. Estás asegurado, Juan. Oiga, ¿qué es esta locura? Mire, eso es puro abismo de ahí para abajo. No tiene bordes, no tiene nada. Pero amigos, hemos llegado entonces a la cima del Fuerte Apache. Desde aquí se ve toda la ciudad. Acá tenés la cancha de Vélez, fíjate la dimensión que se ve de un tanque de uno de los edificios de Fuerte Apache. Ya allá, como vos podrás ver, tenés la General Paz, del otro lado Capital. Y haces un giro para acá y tenés Villa, mirá. Mirá la policía, los gendarmes allá abajo. Ay, ahí se ve toda la policía. Ahí se ve la gendarmería. Venga a ver si desde aquí les podemos tomar. Pero van armados y están patrullando al lado de una cancha de fútbol donde están jugando unos niños y todo. Y bueno, están así prácticamente que todos los días por lo sucedido, ¿no? Es más, ese no es el restaurante donde almorzamos. Este es el restaurante donde comimos las milanesas. Ay, le están pidiendo documentos a los chicos, vea. Mira la gente. Pues amigos, aquí desde las alturas del Fuerte Apache, en este techo, tengo las piernas temblando. Soy
un poco alérgico a las alturas, me doy cuenta hoy. Pero esto es el Fuerte Apache de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Hermano, una vez más, gracias por traerme a estos lugares, por hacerme conocer. Parcero tocayo. Estamos aquí con un parcero también local que nos hizo el tour, que nos animó a subir al techo. Y amigos míos, Fuerte Apache, ahí se los dejo. Nos vemos en el próximo. ¡Qué lugar interesante! Argentina sorprende. No me pierdan los próximos videos. Saludos a la abuela. Chao, Lin. Ahora yo no sé cómo voy a bajar de aquí. Yo no sé cómo voy a hacer. No, hermano, es que solo quiero despedirme mostrando lo que nos espera. Esa es la salida. ¿Cree que pase yo por ahí? Esa es la salida de evacuación. Voy yo. Hágalo usted primero. ¿Puedo agarrar este tubo y no me electrocuto? No. Todo bien. Vea. Juan, escúchame, yo te dije que no te va a pasar nada en la Argentina en tu estadía acá, así que yo voy primero. Vos quédate tranquilo, vas a estar bien. Bueno, hágale que Juan avisa. ¡Saludos a la familia! Bueno, muchachos, es la baja que me espera. 13 pisos, una escalera flotante metálica. Ahí nos vemos.